Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Espera, no estira así porque vas a romper toda la hoja. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con docilidad a la acción del Espíritu Santo, escuchemos el mensaje de salvación que Dios nos entrega en este domingo. Celebremos la liturgia de la palabra con mucha fe y atención. Lectura de la profecía de Habacuc. Lectura del segundo libro de los Reyes. El profeta Eliseo mandó un mensajero para que dijera a Naamán el leproso: ve a bañarte 7 veces en el Jordán, tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Naamán bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva a donde estaba el hombre de Dios. Al llegar, se presentó delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor. Pero Eliseo replicó: por la vida del Señor a quien sirvo, no aceptaré nada. Naamán le insistió para que aceptara, pero él se negó. Naamán dijo entonces: de acuerdo, pero permite al menos que le den a tu servidor un poco de esta tierra, la carga de 2 mulas, porque tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, acuérdate de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Esta es la buena noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso soporto estas pruebas por amor a los elegidos, a fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Esta doctrina es digna de fe. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes, y en el camino ellos quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Cristo. Viva San Miguel Arcángel. Viva la Virgen Shesta. Bueno, tomen asiento, queridos hermanos. Hoy entonces aquí también con gran alegría vemos que hay fiesta, ¿verdad? Por estas 2 niñas que agradecen a Dios un año más de vida, pero sobre todo una etapa muy importante en el crecimiento de la vida, que es la adolescencia. Adolecer quiere decir dolencia. Ñandera sepa. Y todos los que son papás y que pasaron por esa experiencia o están pasando por esa experiencia, que esta es la edad del dolor. Y porque dejamos de ser niños y comenzamos entonces a despabilarnos, a abrirnos. Y por eso es que es tan importante la familia. La familia es importante para poder guiar a los hijos, para educar, encaminar siempre de acuerdo a los valores y principios que nosotros también recibimos. Y hoy agradecemos esta vida de estas niñas que
aquí vienen a presentarse ante el Señor. Y bueno, y fíjense que en nuestra vida, en este caminar de nuestras edades, de nuestra vida, tenemos este ejemplo muy interesante, la primera lectura, que nos cuenta sobre un personaje, Naamán, dice del ejército sirio, que era leproso. Naamán en realidad quiere decir en hebreo una persona agradable, ustedes dice la Naamán. Y él es leproso. Aquí nosotros escuchamos una partecita simplemente de esta historia. Pero como era leproso, entonces una esclava hebrea que había sido tomada por los arameos y fue llevada en cautiverio, justamente después fue a vivir allí como una chica, como una sirvienta, justamente en la casa de este general del ejército. Y bueno, estando allí, esta niña que fue creciendo allí, estando en la casa de este general, vio allí que su patrón estaba con lepra. Y entonces en un momento se le acerca y le dice, ¿sabes qué? Si te querés curar, podés ir, le cuenta, porque en Israel hay un profeta, Eliseo, que te puede curar. El Dios de Israel te puede curar de la lepra. Ya, imagínate vos. ¿Cómo hacemos nosotros? Tú, cualquier curandero veo ahí, dale, pues, que ya haga, o me de, me ha, tuyo, me de, ya haga, tomo cosas, esto, ya pues. Bueno, y entonces él también, o cueraseo, y me va para allá, se mandó, hace mucho ya, pero no sé si ustedes recuerdan, agua de México, no sé, ojo, güerú, agua de México, ojo, güerú, la de México, ya se me ocurre a mí. Nunca lo viene a tu papá, pero nunca lo oye confesar. Esas son las verdaderas curaciones que necesitamos, ¿verdad? Y bueno, pero en fin, muchos están todavía en el fetiche, están todavía en estas cosas. Y así también este Naamán, al escuchar que alguien le puede curar de la lepra, entonces seguía, entonces, general de ejército, manda. Y ahí, estando ya, primero luego, como él viene con esa mentalidad de fetiche, viene a presentarse y se presenta, por favor, a ver si viene el tal Eliseo. La palabra Eliseo de este profeta quiere decir Dios es mi salvación. Ahí dice la hebreo, vela Eliseo, Elisha. Bueno, pero ¿qué pasa? Porque Eliseo no entra en el jueguito, eso, hay curanderos, hay magia. Así como por aquí tenemos brujos, gente que te echa la carta, ya pone pea, ya pone más estado. Bueno, espero que no sea así. Y entonces él se va, se presenta y Eliseo no sale ni a recibirle, nada. Y le manda a decirlo, ¿vos qué pensás? ¿Que yo soy Dios? ¿Yo soy el que te voy a curar? No, pero por favor. Y entonces, imposible a la Naamán contra Eliseo. Pero después al final le dice, bueno, aquí lo que podés hacer, te voy a río, en el río Jordán, te voy a río, 7 veces y que te ve, 7 veces. Y posiblemente mover la Naamán. Cuando mismo hace tenía río que hay pote hoy ya río 7 veces. Y entonces ya se iba enojado, se iba yo, porque no le atendieron. El profeta no salió en ningún momento, no penaese, pero le mandó a decir, la declaración de tu lepra te voy a 7 veces río. Y desde ahí comienza hoy nuestra historia. El profeta Eliseo mandó un mensajero, y le dijo que se bañara en el río 7 veces. Ve a bañarte 7 veces en el río Jordán. Tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Queridos hermanos, ¿qué significa esto de la lepra? Ya hemos dicho varias veces, espero que ustedes recuerden. La lepra en la Biblia siempre significa el pecado. Porque la lepra, o carún de los orejas o carún de canguere. Y entonces quiere decir que la lepra significa que te desfigura. Imagínate, o ave de canguere, o carupán de benetí y cuapanio, etcétera. O te come todas las manos, el codo, no sé. Los que visitaron alguna vez a nuestros hermanos que tienen esta enfermedad, los leprosos, entonces van a saber, ¿verdad? Entonces, pega la lepra. Pero la imagen que utiliza la Biblia es simplemente para decirnos que nosotros somos leprosos, nosotros. ¿Por qué?
porque estamos desfigurados a causa del pecado. El hombre que tiene que ser bueno, que tiene que ser bondadoso, por eso es el nombre Naamán. Todo lo contrario, entonces es un hombre, una persona agradable, sin embargo es una persona leprosa. El objetivo del hombre es ser una persona que se relaciona, que respeta a los demás, que sabemos vivir unos con los otros. Sin embargo, somos leprosos. Entonces es ahí donde tenemos que entender. Nosotros somos leprosos cuando metemos la mano en las arcas del Estado, cuando robamos al pueblo, a la gente. Cuando nosotros en nuestra casa no nos portamos bien, no hacemos bien las cosas. Cuando comenzamos entonces a hacer cualquier viroreía en la vida, cuando no respetamos a los demás, cuando nos queremos poner por encima de los demás, cuando pasen la lista, los 10 mandamientos, cuando no nos vamos a la misa, eso quiere decir justamente santificar a la fiesta, cuando no nos confesamos. Esto es el desfigurar el hombre. Estoy desfigurado, porque no es ese el objetivo, ni esa es la imagen de Dios para nosotros. Entonces estamos desfigurados, somos leprosos, o caruñandereje, la lepra, el pecado. Y cuando uno está desfigurado, queridos hermanos, entonces ya no hay luego condición aquí. Oigo mi cirujano plástico cuera, lleva. Mira más o menos recomponer en el andero, ya pone pea que amor, ¿verdad? Y eso es lo que verdaderamente hay que hacer. El Papa Francisco, muy nuestro, latinoamericano, entonces conocía muy bien lo que es la corrupción y lo que es el pecado. Y entonces él hacía esta explicación para que entendamos qué significa ser un pecador y qué significa ser un leproso o ser un corrupto. Es interesante la explicación del Papa Francisco, y que es así. Dice, el pecador es aquel que comete errores en su vida, porque todos somos pecadores al final de cuentas. Ya equivoca, ya caneina, ya puede ya pon la peña de ya yo les enseñando. Pero dice el pecador, en un momento piensa o ha podido calcular mañana en duda y ay, Señor, soy un pecador, me doy cuenta. Justamente es como el publicano arrepentido que va y que no es capaz ni de levantar los ojos, dice, porque se da cuenta de que es un pecador y que no está haciendo bien las cosas. Y entonces dice, se arrepiente. Ese es el pecador. El pecador recibe ese nombre porque después es capaz y tiene conciencia, oye, que tiene que convertirse, porque se da cuenta de que erró, de que se equivocó, que hizo mal las cosas. Pero es un pecador, pero oye, esa cuando la icauja, y entonces con ella de ya se la se la se monda, Señor, sí, a reconocer, se poco vieja, poco vaya que no. Bueno, desde ahora, Señor, ese es un pecador, pero que tiene la intención y el deseo y va a comenzar a esforzarse. Hay posibilidad de cambio. Upea y se inhala pecador. Jamás corrupto. Corrupto es como el cupií que te come todito y que ya no tiene loma conciencia. Upea de que tú reñes del Vaticano y que tú reñes de Cacupé como la de pasada. Ay, cuidado que tú hay posibilidad. Ay, cuidado que tú hay posibilidad. Ay, que habla de política. Ay, que habla de todo aquello. El corrupto es aquel que verdaderamente no quiere escuchar ni nos endumos ahí hoy. Esta vez una cosa, no cambiamos ahí hoy, ni hemos ido ñacane de Peima Eva. Ese es el corrupto, ¿entiendes? Una definición que creo que es demasiado plástica lo que el Papa Francisco nos daba. Entonces cada uno ya mañana bate cohe. Nosotros también, dentro de nuestra sencillez, podemos ser totalmente corruptos. Corruptos, ¿por qué? Y porque no tenemos ninguna intención de cambiar. Entonces seguimos en lo mismo y hacemos lo mismo. Jacob amancebado, Jacob para toda la vida, amancebado, nunca daño organizamos, hay la año de familia, que esto, aquello. O después estamos con nuestros vicios, añadir la año de vicios, vea y sé entonces que te está llevando a la corrupción, es decir, a ser un corrupto y a no ser un pecador, porque el pecador es aquel que
ante el llamado de Dios, peñan de llane a toina y de será a que pilla no y bueno, él me dice habla ese mandamiento, me da cuenta de los 10 mandamientos. Él le pone de dale. Y pita solo que será. Ese es un pecador. Pero tiene la intención de cambiar y comienza a hacer el esfuerzo. El corrupto ya no hay lo caso. O carupama ese. Entonces ya no queda nada y pide cuenta y después se desploma, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, creo que esto es muy importante porque aquí la imagen que nos da cuando Naamán justamente se está acercando, él se da cuenta que la lepra es para él en este momento, hay dos posibilidades, o voy a seguir siendo un corrupto, porque entonces me desfigura totalmente el rostro, o si no vengan de ya hasta la cirujano plástico, ¿verdad? Para recomponer la imagen a imagen de Dios que fuimos creados, recomponer nuestra imagen, salir de esa lepra. Y hay tensiones, queridos hermanos, porque andas ahí con la pesa ante la oye, en de ella lleva algo, la de corruptos, antes de pecadores, sí, eres muy difícil aceptar nuestra condición, difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Y entonces gritamos y pataleamos, no, hombre, y comenzamos a echar la culpa sobre todo lo demás. Anteco, veo, y anteco, pim, pum, pam, chim, chaya, ya, pico, antoña. ¿Por qué? Y porque no querés aceptar. Bueno. Sin embargo, Naamán comienza así, él no acepta. Va, la ita, pea, que no seña tendencia, y posee, es general de ejército. Y sin embargo, Eliseo le dice, no, dejemos ese lado muy cuidado. Te voy ya aburrido 7 veces ya. Y ya se iba enojado, pero ahí sus soldados que estaban con él, los sirvientes, le dijeron, pero señores, ellos, va ebio, da 7 íngolos grande. Va ebio la dejaba, no, yo esperaba, ahí está la parte mágica, que él mismo saliera allí y que haga invocar a su Dios y papa, pipito y flauta. Entonces acuerama. Esa, apenas la de muchas enseñanzas, ¿no? Cuestión mágica. Apenas la ya mi prueba, cuera ya mi brujo, cuanto ya tante ama. Y entonces al final, mientras se iba y posió Joaena, los sirvientes le dicen, ¿dónde has ido? Va a violar 7 veces y que ya llegué y que ya 7 veces y ya pone tante ana. Entonces calcula. Y al final, ojo, oye, 7 veces se tiró. Naamán bajó, se sumergió 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra que le dijo Eliseo, el profeta. Ay, no sé ni atenderse. Ahora, acá antes subió la mensaje, te oye a mí Yahú 7 veces. De YouTube, digo, la oye, en de la te oye Yahú de allá. Entonces, no me posible con ese oído. Vemos hace que te iba. Y entonces, así su carne, miren, aquí viene el milagro, queridos hermanos. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio y sano. Queridos hermanos, ¿se dan cuenta? ¿Saben qué también esto quiere decir en la teología del Antiguo Testamento? Para nosotros, que la conversión es demasiado sencilla, queridos hermanos. Aquí hay 2 cosas posibles. O aceptás lo que Dios te pide, o aceptás, las cosas. O, lo segundo, no aceptar lo que Dios te pide. Aquí va a decir sí o no, no más luego. De por ahí otro tapé, la de Jecán. Donde corrupto, o soy un pecador, que entonces acepta y entonces dice, voy a salir y voy a comenzar a cambiar de. Por eso dice, él al aceptar y al obedecer lo que Dios le dice, entonces su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Viene la segunda partecita. Justamente él viene ya ahora agradecido porque él vino sano. Vino junto al hombre de Dios y se presentó delante de él y le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra a no ser en Israel. Es decir, queridos amigos, la gracia de Dios para la verdadera conversión solamente la podemos encontrar desde Dios. Por eso es que Eliseo no le recibe. Pero después de que se haya curado, entonces sí, Eliseo ya le recibe.
porque el otro entendió y dijo, da endera. Nosotros somos simples instrumentos a quienes tenemos que obedecer y escuchar lo que Dios nos manda. Y por eso ni él mismo luego no le dijo, ahora cándese la mensaje, te voy a aburrir. Entonces, queridos hermanos, esta ya es una gran enseñanza para nosotros, ¿verdad? Que nos tiene que ayudar ante nuestras dificultades, ante nuestros problemas. Pero para eso tenemos que primero reconocer y darnos cuenta cuáles son nuestras lepras, cuáles son nuestras enfermedades. Y entonces por eso viene la segunda lectura, que es maravillosa. Esta es la carta que está escribiendo, como ella leemos hoy, que escribe San Pablo a este joven. Este es un jovencito también, tenía 18 años cuando comienza a acompañarle a predicar a Timoteo. Y entonces le dice y le recuerda algunas cosas muy importantes a este joven que está al frente, que es el animador de la comunidad cristiana, y entonces le recuerda algunas cosas. Le dice así, acuérdate, le dice Timoteo, que Jesucristo es el que resucitó entre los muertos, que Él es descendiente de David. Todo esto está queriéndonos recordar que es la continuación verdaderamente del Antiguo Testamento. En Él se ha cumplido la promesa de Dios. Y esta es la buena noticia que yo predico. Pero aquí viene algo más, queridos hermanos, lo que Él va diciendo. Por esta noticia, buena noticia de Jesucristo, es que yo sufro y ahora estoy encarcelado, incluso como un malhechor. Esto quiere decir, y esto viene sobre todo al niño al dedo para ustedes, jóvenes, quinceañeras y los que somos jóvenes todavía también, pero sobre todo los adolescentes, ¿verdad? Pero sobre todo para saber que la vida siempre tiene un camino que se nos presenta, tanto con rosas como también con espinas. Pero a pesar de todo tenemos que saber que es solamente la lucha, que es solamente el empeño en la vida, obedeciendo, y como Él dirá también, yo sacrificando mi propio cuerpo, es que sigo esta carrera sin dejarme vencer por el mal. Porque las tentaciones son demasiado grandes en el mundo y sobre todo hoy en día para nuestros jóvenes. Y entonces por eso dice, a pesar de que me tienen encadenado, a pesar de que me quieren aquí matar porque nos endusé y venían de Yarañé, Él dice una sentencia maravillosa que nos ayuda a nosotros a saber cuál es la fuerza que nos tiene que hacer seguir en nuestra vida. ¿Saben qué dice? Pero la palabra de Dios no está encadenada. Ahí está. La palabra de Dios no está encadenada. Esto quiere decir, queridos hermanos, que si nosotros queremos cambiar verdaderamente, si queremos que el Señor cure nuestra lepra, solamente escuchando su palabra, entendiendo su palabra, obedeciendo a la palabra de Dios, es la única que nos puede sacar de toda prisión. ¿Por qué? Porque la palabra nunca, nunca está encadenada. Es la palabra de Dios la que nos va a liberar. Es el escuchar al Señor el que nos va a liberar de nuestros pecados. Es la palabra de Dios el que nos va a sacar de nuestra corrupción. Es la palabra de Dios. Si no escuchamos el Evangelio de Jesucristo, entonces vamos a quedar siempre aprisionados por nuestros egoísmos, vamos a seguir siempre aprisionados por nuestros gustos, vamos siempre a seguir aprisionados en el virorei, pensando, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿verdad? Cuando somos jóvenes, por eso yo le decía a ustedes jóvenes, tenía 15 años, ¿verdad? Que parece que la vida, dopamos ahí hoy porque somos jovencitos, y estamos ahí recién, adolescencia, adolecemos, al revés, queremos todo, parece experimentar. Por eso yo ahora a esos jóvenes que conmigo así se reúnen eso, uno a uno hará yo claro corre IPS, hará yo ¿y dónde le meto? Y le meto en esos lugares más críticos. O usa acompañar humilla, imagina la área. Tuvo, ave, tuvo, amor, ave, corazón, todo eso ahí.
Porque solamente cuando nosotros entendemos, por eso Pablo dice, mi sufrimiento, pero a pesar de ese sufrimiento, como la palabra no está encadenada, lo único que me puede liberar, lo único que me puede hacer vivir bien en la gracia de Dios es cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. A pesar de que Yayuhu siempre, oye, pendecú, venderú, vende abuela, tupa, ope, pa, y cuanto de catequista. En fin, siempre tenemos posibilidades. Y por eso, queridos hermanos, la última lectura, que es buenísima, ¿verdad?, del Evangelio de San Lucas, porque aquí de nuevo aparecen 10 leprosos. El número 10 ya sabemos que es lo completo, es decir, más que esto, no podemos ser leprosos. Y bailan de situaciones, dice la 10 leprosos. El número 10, lo máximo, lo pleno, lo completo. Y se presentan ahí. Jesús, de nuevo, la misma cosa, porque ellos vienen gritando, Señor, por favor, cúranos. Salieron al encuentro 10 leprosos, se detuvieron a distancia, empezaron a gritarle, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Listo. Como muchos de nosotros hasta ahora tenemos esa mentalidad, pensamos en un Dios fetiche, en un Dios curandero, en un Dios mágico. Vea lastimosamente lastimosamente, porque no es eso. Jesús absolutamente no hace ningún fetiche. Entonces, ¿qué hace? Solamente le dicen, ¿saben qué? ¿En serio? Vendrá así, bueno. Tabejó, Peña presenta a quién? A los sacerdotes. ¿Qué es lo que quiere decir, querido hermano? ¿Qué quería decir que Jesús le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes? Vayan y hagan lo que Dios les pide. Eso quiere decir, vayan y preséntense a los sacerdotes. Presentarse a los sacerdotes quiere decir, así de sencillo. Si no llevamos ahí ningún payé, ninguna cuestión mágica, la pepe cuerama. Pepe cuerata. ¿Cómo? Váyanse, preséntense al templo, vayan junto al sacerdote. Y miren, queridos hermanos, que es interesante, mientras iban en camino, mientras ellos caminaban yendo hacia el templo, yendo hacia Jerusalén, dice que ellos quedaron curados. Va ahí, se vea. Quiere decir, querido hermano, eso es lo que le dije, ¿cuál es la diferencia entre el pecador y el corrupto? El pecador es aquel que obedece y dice, bueno, pealan de ellos, bueno, entonces, rojota. Y cuando vos haces ese esfuerzo, cuando obedeces la voz de Dios, y en ese camino te vas curando, ¿viste? Así es sencillo. El Señor no te pone aquí cosas mágicas, absolutamente. Y esto también quiere decir que la verdadera curación la hacemos nosotros, por orden del Señor, pero la hacemos nosotros. Si vos estás esperando nomás ahí Pancho, ¿verdad? Dios no va a hacer nada. Sos vos el que tenés que hacer, pero porque crees y porque verdaderamente te aferrás y comenzás a hacer tu camino de sanación personal. Esto, queridos amigos, es, pero importantísimo, ¿verdad? Hoy yo estaba escuchando un testimonio así, se me voy a saber, cuando escuchaba, pero una persona que tenía cáncer, ¿verdad? Y justamente, como siempre, que pedimos, ay Señor, se me muere la mina, que esto, aquello. Hasta que le dijeron, no, ya pon a pie, amor. Y entonces dice, comencé, se añe bueno, allá pon. Y el esfuerzo, y la medicina, por supuesto, y todo lo que sea. Nada, no es la fetiche, pero allá pon lo ayer voy a hacer. Lo que me pide Dios, pero sobre todo también lo que me pide. Dios te pide a través de los médicos, a través de lo que sea, de la medicina, todo eso. Y ahora dice, puedo dar gracias a Dios. Ojalá, da de cobima, se monguerama peñan de yara. ¿Pero por qué? ¿Y por qué hay entonces ese esfuerzo, ese deseo, ese aferrarse al Señor? Entonces cuando nosotros comenzamos y obedecemos, entonces sucede en el camino. Y en el camino quedaron purificados. Así nomás dice, y termina. Después la última parte, queridos hermanos, nos anima también a nosotros que, como el Señor siempre nos ofrece lo mejor y el Señor nos quiere curar, quiere que también nosotros seamos siempre agradecidos. Si ustedes quieren saber
si están en el buen camino, si somos buenos cristianos. ¿Cuál es el termómetro? ¿Cuál va a ser el criterio para que yo sepa si estoy en el buen camino como un buen cristiano? ¿Cuál va a ser el criterio, queridos hermanos? El ser agradecidos. El ser agradecidos. Así es que sobre todo ustedes niñas, ustedes tienen que ser muy agradecidos con la vida, con sus padres, tienen que ser muy agradecidos, con todas las dificultades que uno pueda tener, con todas las lepras que uno pueda tener, pero el ser agradecido demuestra entonces que solamente esa gracia de Dios, que me pide esfuerzo, que me pide lucha, y yo estoy obedeciendo y haciendo, entonces es el Señor como obra en nosotros, y nosotros, por lo tanto, alabamos y agradecemos a Dios. Si vos sos una persona mal agradecida, una persona que y que absolutamente yo es como que soy un Dios, ¿verdad? Entonces, esa persona es una persona mal agradecida que no sabe, había sido que su vida depende de alguien, que su vida depende de Dios. Así que, queridos hermanos, me parece que hoy, cada vez más, como les suelo decir, en este 28º o 28 de nuestro tiempo ordinario, el Señor vuelve a insistir con nosotros. Quiere curarnos de nuestra lepra, quiere curarnos de nuestro pecado, pero para eso sobre todo nos anima y así, como le decía a Timoteo, dale, fuerza será, aniqueñez, animate, embapogue, eguataque, fuerza y confianza. Y entonces eso nos lleva a la curación y por lo tanto tenemos que ser muy agradecidos con el Señor. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Santa María Virgen. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a presentar al Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre nuestro, escúchanos. Padre nuestro, escúchanos. Pidamos por el Papa León, quien preside la Santa Iglesia, para que sea animado por la fuerza del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro, escúchanos. Recemos también por nuestras autoridades civiles, para que cumplan fiel y honestamente con su compromiso con el pueblo. Oremos. Padre nuestro, escúchanos. Intercedamos por los hermanos que sufren en el cuerpo y en el espíritu, para que sientan la presencia de Dios que los libera y fortalece. Oremos. Padre nuestro, escúchanos. Roguemos por todos nosotros, para que nuestra vida se convierta en una continua acción de gracias a Dios por el don de su salvación. Oremos. Padre nuestro, escúchanos. Oremos por nuestros hermanos difuntos, en especial por las almas del purgatorio, para que en este año jubilar de la esperanza y la misericordia, el Señor los acoja en su reino. Oremos. Padre nuestro, escúchanos. Vamos a rezar especialmente agradeciendo los 15 años de Vanessa Ailem, Amira Yanel, y también por nuestros hermanos que cumplen hoy años, Aitana, Nancy Concepción, también Luis María. Y por los 25 años de matrimonio de Ricardo Enrique y Susana del Carmen. Todo esto te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Al preparar el altar del Señor, le presentamos nuestra gratitud simbolizada en las ofrendas del pan, el vino y la colecta en dinero que representan nuestro trabajo y sacrificio de cada día. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos hoy del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo,
con nuestro párroco y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, y bendice especialmente hoy a tus hijas, Amira, Yanel, Vanessa, Ailén, que te agradecen sus 15 años, y por Aitana, Nancy, Concepción, Luis, María, que te agradecen un año más de vida. También rezamos, Señor, y te pedimos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hace 38 años por Winston Martín Acuña Díaz. Hace 21 años de partida Norma Correa, viuda de González. Y también, Señor, te pedimos especialmente hoy que te acuerdes de tus hijos Ricardo Enrique y Susana del Carmen, que en Cristo han fundado su familia hace 25 años. Iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédele, Señor, a este matrimonio que la gracia de este día que están celebrando se prolongue a lo largo de toda su vida hasta que la muerte los separe. Y también rezamos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, especialmente hoy aquí que tenemos a nuestra Madre, la Virgen de Sestad, a su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Acerquémonos con un corazón agradecido
a recibir el pan de vida, porque en él se nos regala la presencia de Cristo que sana nuestras heridas, fortalece nuestra fe y nos invita a vivir en gratitud permanente. Invitamos a rezar la oración de comunión espiritual, acompañando especialmente a nuestros hermanos desde los hospitales o desde sus casas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en tus manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nueva todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna comienza acá en la tierra. Sentite vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Entonces vamos a darle ahora la bendición especial a estas dos niñas que agradecen a Dios. Vengan aquí, las dos por favor. Vanessa y Amira. Que el Señor Jesús les bendiga especialmente hoy, que agradecen estos 15 años de vida, para que sean verdaderamente responsables ante el Señor, que están dejando de ser niñas para asumir una responsabilidad siempre dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, dentro de la familia. Que les acompañe siempre con su gracia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz, que los cumplas feliz. Fuerza. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Muy bien, un fuerte aplauso para ellos, para ella. Muy bien, que Dios les bendiga. Bueno, y ustedes ya se felicitaron entre ustedes. Parece que no se felicitaron todavía. Ahora ya.
Bueno, ahora los cumpleañeros, vengan aquí, por favor. Yo creo que uno nomás lo vino, uno o dos nomás lo. Los cumpleañeros, ¿quiénes son? Ahí está. Uno nomás, porque los otros ausentes, ella lleva. Bueno, ¿cómo era tu nombre? Nancy. Entonces vamos a pedir que el Señor te bendiga, siempre te acompañe y que tenés tu responsabilidad. ¿Tenés tu familia? Sí, entonces, ¿cuántos hijos tenés? 3 hijos. Entonces, para que el Señor te acompañe en tu familia, con tu esposo y sobre todo para que recibas siempre la protección del Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, date la vuelta, que lo cumpla feliz también. Aquí para Nancy. Que los cumplas feliz. ¡Forza! Que los cumplas feliz. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Fuerte el aplauso entonces. Bueno, felicidades. 25 años, vengan aquí, 25 años. Ricardo y, ¿cómo eran? Susana. Ricardo y Susana. ¿Saquieron los anillos también para eso ustedes, verdad? Bueno, pues yo, sí, hay más anillos, más nada, fotos de nada. Bueno, bueno, agárrense de las manos, como hace 25 años. ¿Dónde se casaron ustedes? Aquí luego, ¿vieron? A la cuenta. Son los de la comunidad. Bueno, entonces para renovar un poco estos 25 años ante el Señor. Yo, Ricardo, te recibo a ti, Susana, nuevamente como esposo. Y promete serte fiel en las alegrías y en la esperanza. En la esperanza. Se confundí, para imagínate. Bueno. En la alegría y en las penas. En la salud y en la enfermedad. Así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Susana, te recibo a ti, Ricardo, nuevamente como esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido aquí en esta parroquia hace 25 años, que no lo separe el hombre. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, el beso de los 25 años. Muy bien. ¿Cuántos hijos tienen? 2 niñas. Muy bien. ¿Dónde están las 2 niñas? Que se pongan de pie. ¿No vinieron? Ay, Jesús mío, Dios mío. Bueno. Ahí. Que los cumplan feliz. Que los cumplan feliz. Que el Señor les bendiga y les haga feliz. Muy bien, y así entonces fiesta, como siempre, hay de todo un poco. Y agradecemos también al Señor. También falleció en estos días, no sé, ahí ya trajeron la cruz. Bueno, ¿quién era la familia? A ver si vinieron. A ver un poco, ¿quién es? Aquí está también de la comunidad. ¿Quién va? Arsenio Sanabria. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde están? Vengan aquí, vamos a dar una bendición especial. Van a llevar después la cruz. Van a llevar al cementerio. Así que entonces nació en el año 1931 y murió en el 25. Así que suma y resta. ¿Cuántos años? ¿Qué año vio? No, 90. 94 años. Qué bárbaro. Se pensé que ahí. Bueno, a ver, ¿ustedes qué son? ¿Hijo? ¿Esposa? A la cuenta. De 12 temporadas de beso y, bueno. Entonces vamos a pedir que el Señor ya le bendiga desde el cielo, que tenga ese encuentro, don Arsenio Sanabria, ¿verdad? Y sobre todo que les bendiga a ustedes, usted la esposa, y ustedes que son hijos, nietos, muy bien. Y sobre todo para que puedan vivir las cosas lindas que quedan en el corazón de ustedes, las virtudes, los ejemplos de don Arsenio como papá, como abuelo, para que eso siempre perdure en el corazón. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que Dios entonces le conceda la vida eterna. Amén. Descanse en paz. Amén. Que el alma de Arsenio y de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Muy bien, pueden llevar su cruz.
Muy bien, y así agradecemos a Dios este encuentro, se dan cuenta, es de alegría, de dolor y de todo un poco. Y también yo les invito, como siempre, allá tengo mi alcancía, miren, porque allá arriba lo están poniendo y nada, a ni que vender esa araite, porque estamos con ese proyecto, si Dios quiere, para final de año. Lastimosamente no vamos a poder hacer la cena o el almuerzo tradicional de fin de año, pero vamos a hacer una rifa, no se olviden de eso, y a ver si podemos con eso recuperar un poquitito, porque tenemos que hacer siempre alguna actividad para poder cubrir los gastos, porque más o menos cada 4 meses hacemos algo porque no llegamos a cubrir, porque nos faltan más padrinos y nos faltan más auspiciantes para cubrir todos los gastos del canal que tenemos de Yarañe, ¿verdad? Así es que vamos a ver un poco para fin de año esa rifa, ya dentro de poco va a salir y ustedes así nos ayudan también. Y sobre todo también con la alcancía que cada semana estamos llevando, en todas partes llevamos, ¿verdad? Y la gente así va colaborando. Lo poquitito, como se suele decir, una hormiguita o una arenita hace después toda una montaña. Y eso es lo que queremos y confiamos también en la generosidad de ustedes. Bueno, escuchemos las indicaciones de nuestra parroquia. Recordamos que sigue en circulación la gran rifa de fin de año de nuestra parroquia con valiosos premios. El sorteo final será el 28 de diciembre. El primer premio que será de 25 millones de guaraníes. Aquellos que han sacado los premios anteriores también siguen participando. El octavo premio es de 700.000 guaraníes que será sorteado el próximo 19 de octubre. Las boletas tienen un costo de 25.000 guaraníes y quedan aún en plaza si desean adquirir en la Secretaría Parroquial o con los coordinadores de los distintos grupos. Compra, gana y colabora con el mantenimiento de nuestra parroquia. Los hermanos del Apostolado de María Rosa Mística invitan a una charla el día domingo 12 de octubre con el tema ¿cuál es nuestra misión como peregrinos de esperanza a través de María? El horario de la charla será desde las 15 horas y termina con la Santa Misa a las 18:30 horas. El disertante será el diácono Aldo Mendieta. Toda la comunidad está invitada a participar, ya que será libre y gratuita. La Escuela de Formación de nuestra parroquia invita a toda la comunidad a participar de un curso de apologética para dar razón de nuestra fe. Inicio viernes 17 de octubre, 20 horas, salón multiuso. Los hermanos del Rosario de Hombres Valientes les invita a todos a participar del novenario a la Virgen de Schwestan, todos los días con el rezo del Santo Rosario a las 18:15 horas hasta el 18 de octubre. Están todos invitados e invitamos especialmente a todos los varones que quieran compartir con nosotros. Nos reunimos los lunes al término de la misa acá en la parroquia. Están todos invitados entonces los varones. Quiero agradecer a nuestro coro que nos acompañó hoy hermosamente con sus cantos, y en la persona del Padre Víctor Luis Cabañas agradecemos a Canal 25 Ñandillarañé, que a través de su transmisión llegamos a muchos hogares de nuestro país, especialmente a los hermanos que no pueden venir a participar en la Santa Misa, que desde sus casas o desde sus camas en los hospitales le estamos acompañando y le estamos animando. Desde ya muchas gracias, Padre, que San Miguel Arcángel con su fuerza espiritual lo siga conduciendo para conseguir los éxitos que usted se merece. Muchísimas gracias. Oración final. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa. Con el amor de Dios en el corazón, glorifiquen al Señor, pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. A Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros.